no le es simpático, de manera que usando su condición de estudiantes de una materia que es mucho más precisa que el derecho, usen esa condición para hacer un resumen de todo esto, de este contenido amplísimo de la unidad 1. Sí, está bien, desconecta el micrófono, porque si no se produce... Es probable que... A ver. Cortemos ahí. No. Ah, no. No para acá. Nueva. Entendido. Entonces, ¿cómo funciona el derecho comercial? No sé qué pasa. Lamento en el alma, desconectada ahí. Bueno, no sé qué es hecho, pero no se puede. Gracias. No sé si me están escuchando del otro lado, no sé. Sí, profe, se escucha bien. La verdad que esta unidad para el abogado es muy amena. Para ustedes, no. Entonces, a mí, en particular, como sé que a ustedes no les amena, me resulta como antipático, como un forzado dársela. ¿Por qué dársela? Porque en realidad, si ustedes leen, lo van a entender. Lo que pasa es que en el manual está hiper desarrollado, hiper. Entonces, asuntos que ustedes ven que está dicho, pero ustedes van a decir, bueno, pero esto lo leí antes, es verdad, está como repetido. ¿Cuál es la idea de esto? Saber que el derecho comercial en una época, cuando el derecho comercial surge como tal, surge primero que el derecho común, el derecho civil, el derecho de la gente. Porque lo primero que empieza a hacer el hombre es a comerciar en todo lo excedente de su producción que comienza a hacer. Y bueno, he producido de más azúcar, he producido de más remolachas y la cambio por el otro que tiene más caballo y se la cambio por un caballo. Entonces, lo cierto es que el mundo económico nace coetáneamente, es decir, en la misma época en que el ser humano vive en convivencia, en comunidades. Nunca las comunidades se han autoabastecido completamente, solamente en las épocas primitivas. ¿Cómo se fue pasando del trueque a la moneda que tenemos ahora? Bueno, también primero se buscó la moneda metal, después la moneda de valor nominal, avalado por un Estado. Y eso usted lo sabe. ¿Por qué el derecho comercial era un cuerpo normativo que estuvo primero que el derecho civil? Justamente por esa condición humana de generar beneficios económicos. En nuestro país mismo, y yo me estoy adelantando, ya estoy más o menos en la mitad de la unidad 2, primero estuvo legislado el derecho comercial, el Código Comercial y recién el Código Civil de Vélez. Fíjense la importancia que ha tenido y se le ha dado al mundo económico. ¿Cómo funcionan las normas? ¿Y por qué había un código de comercio distinto al código civil antes? Y con esto les hago un resumen. Porque el código civil contemplaba las relaciones del hombre en su vida familiar, en su vida vecinal, y los contratos que la gente común celebraba. Contrato de compra-venta común, no en masa. Contrato de compra-venta para consumo familiar, no en masa. Contrato de hipoteca, contrato de préstamo de mutuo, de la prenda civil. Digamos, era mucho más lento, mientras que el comercio siempre fue ágil,
dinámico. Todas las normas de derecho civil son, digamos, todos los contratos civiles son formales, son más solemnes en general. Piénsese cuando vamos a comprar un inmueble. El contrato de compraventa de inmueble necesita de una serie de requisitos que lo hacen lento, que lo hacen cauteloso, justamente por la envergadura, por la importancia económica de ese contrato. Nadie anda así por la vida y dice, oh, qué bueno, me voy a comprar ese lote. No es así. La gente, cuando va a comprarse un terreno, cuando va a hacer una inversión inmobiliaria, lo piensa y pregunta y averigua y ve a quién le va a hacer la entrega. Y antes de hacerle la entrega de la seña, averigua previamente si ese inmueble no está grabado con hipoteca, si no tiene embargo, si quien nos va a vender es el dueño. Es decir, la ley impone, el Código Civil impone una serie de recaudos porque justamente por la importancia económica, ¿cómo? No lo bueno, exacto. Es decir, le impone justamente para que la persona lo piense, tome sus recaudos y no produzca, digamos, volverse atrás en la compra de un vaquero es fácil, ¿está? Volverse atrás en la compra o adquisición de un inmueble no es fácil. Entonces uno puede decir después, no puede decir, yo no sabía que le estaba pagando la entrega, la seña a una persona que no era la dueña. Momentito, hay un registro en el cual usted debiera haber preguntado si esa persona que le está, dice, vendiendo, es realmente la dueña. Hay un registro que es público. Pero yo no sabía que no existía, que existía ese registro. En el derecho civil nadie puede decir que no conoce el derecho. Es decir, nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, eso sucede en el marco del derecho civil. El derecho comercial, ¿qué necesita? Agilidad en las transacciones, agilidad, confianza. Y de hecho, así sucedió toda la vida. Cuando se pasa del trueque a la compraventa, tenemos que las personas que había, digamos, una compraventa directa entre el productor y el vendedor. Todo funcionaba bárbaro, pero cuando esa compraventa se hace masiva, se hace multitudinaria, con el correr de los tiempos y de las civilizaciones, es necesario que esas transacciones fueran ágiles. Más aún, nacen una serie de contratos que en el antaño no existían. El contrato de transporte, por ejemplo. El contrato de mutuo prendario, mutuo hipotecario, el contrato de fideicomiso. Nace una serie de contratos nuevos a raíz justamente de la masividad de este tipo de contratos de compra-venta que han ido justamente para que funcione el sistema económico, haciéndose masivo y ágil. Entonces tenemos un derecho civil que es como estático y tenemos un derecho comercial o normas comerciales que agilizan las transacciones comerciales, dinámica, flexible. ¿Y cómo es posible que sea tan dinámica, tan ligera? Porque se basan en la confianza. Piénsese en la actualidad que se pueden hacer contratos por WhatsApp o no.
Se pueden hacer contratos por WhatsApp. Uno le dice, che, ¿te gustó la muestra que te envié? Sí, me encantó. Sí, o le pone el dedo. Perfecto. Bueno, ahí la mano. Se celebró y el otro aceptó. Aceptó la oferta. Entonces se celebran contratos con señas. Y de hecho, muchos de ustedes han llegado acá por celebrar contratos con señas. El contrato de transporte que han celebrado con la empresa de ómnibus, lo han hecho así, tocaron timbre. Eso es por la masividad de los contratos. Pero, bueno, ustedes ahí en el libro tienen que si el derecho comercial, ¿nadie me escucha? Bueno, si el derecho comercial porque es autónomo, si tiene bla, bla, si tiene esto, si tiene esto otro, está la teoría de no sé qué, no se aplica. No lo es. Pero, ¿qué les quiero decir? Es bueno que como que lo lean, porque tiene como antecedentes lo siguiente. ¿Por qué el derecho comercial tenía un régimen especial? Distinto porque había un derecho, porque había un código de comercio y porque había un código civil. ¿Y por qué tardó tanto tiempo en unirse y en incorporarse todos los contratos que estaban atomizados en otras leyes? Contrato de fideicomiso, contrato de franquicia, contrato de prenda, muchísimos contratos se incorporaron a este nuevo código. ¿Por qué se tardó tanto? Simplemente por falta de voluntad política. Pero de hecho, ante la masividad del consumo y ante la incorporación de un nuevo sujeto que se llama consumidor, que ustedes lo van a ver en la unidad 1 y lo van a ver por ahí, creo que en la unidad 5 o en la unidad 7, no me acuerdo, vuelta a ver el consumo, la protección al consumidor, qué es el consumidor, qué es el proveedor, que justamente este sujeto del consumidor y la protección del consumidor surge como un estatuto que impregna todo el derecho desde la Constitución para abajo, hace que de pronto también sea necesario unir ambos, el derecho comercial con el derecho civil. Miren a qué punto era innecesario continuar con dos códigos. Esto es una opinión personal, lo dice el libro, que los que eran comerciantes, es decir, los que estaban anotados y llevaban registros y estaban anotados en el ayate, eran los únicos que tenían el derecho de pedir concurso de acreedores. Ustedes saben lo que es el concurso de acreedores, ¿no? Más o menos se lo planean. ¿Saben o no saben? Digan la verdad, pues. Sí. Bueno, evitar la quiebra, evitar el pedido de quiebra. El derecho de pedir el concurso de acreedores a aquella persona que en una época era solamente el comerciante, el que estaba anotado, que llevaba el registro, los balances en forma, toda esa cuestión, eran los únicos que tenían el derecho de presentarse a un juez y pedir, digamos, en situación de económicamente difícil, en la cual con lo que producía el comerciante, no podía, con lo producido, digamos, habitualmente, no le podía pagar a sus acreedores, entonces se presentaba un juez y le manifestaba esa situación. Se las hago simples, ustedes lo van a ver en la materia que decía esta, el derecho concursal. Eran los únicos que podían presentarse al juez y decir, señor juez, mire, estoy en esta dificultad, estos son mis libros, y tengo voluntad de continuar
y le ofrezco a mis acreedores pagarles de tal y tal y tal manera, este de esta manera, este de tal manera, este con una quita a tantos días, esto con un plan de espera. Entonces eso producía como una vacuna que evitaba el pedido de quiebra. Fabuloso, pero solamente, efectivamente, era como una inmunidad al pedido de quiebra que le podía hacer cualquier acreedor, pero solamente la tenían los que ejercían el comercio. Cuando se modificó la ley, justamente porque todo el mundo accedía a actos de comercio, a actividades económicas, y porque todos estamos impregnados de cuestiones de económicas, todos, los abogados, los médicos, todos, cuando terminó esa división tan tajante entre lo que eran los comerciantes y el resto de los mortales, se modificó la ley de concursos y quiebras, permitiendo que cualquier persona, ella, vos vieron, el señor que está al fondo, se presenta hacia un juez y le dije a ese señor juez, mire, yo tengo un pequeño almacén de barrio, o señor juez, yo soy médico, he comprado distintos insumos, he comprado determinados aparatos, no los puedo pagar. Estoy con dificultades para pagar a los proveedores de estos insumos médicos. Solicito que me abra el concurso de acreedores, porque concursan los acreedores, eso quiere decir concurso, no concurso competencia, y ofreciéndole pagar de esta manera. Y eso evita que, claro, evita que nadie le pida la quiebra. Antes le podían pedir la quiebra, a un cual. ¿Cómo, mi amor? Sí. Concurso, derecho a la convocatoria también se llama, concurso de acreedor. Como la palabra lo indica, es concurso de acreedor. Entonces el juez le dice, concursan, señores acreedores, vengan, llama a una asamblea, a una reunión, y le dice, acá está les estoy haciendo simple, obviamente haciendo el procedimiento, ustedes cuando tengan la materia la van a ver, pero en esa asamblea, digamos, que puede ser personal o en meet, o en un plazo que el juez les da a los acreedores para que voten por sí, por no, o piden alguna modificación, pero eso evita que cualquier cristiano, ella, el señor o yo o un comerciante le pidan la quiebra a esa persona. En consecuencia, que haya tribunales especiales para los comerciantes y tribunales especiales para cuestiones de dirimir de los civiles, perdió sentido. Hay, cierto es, en la actualidad, juzgados especiales que entienden sobre quiebra, ¿no? Que es otra cosa, que es un proceso especial, que son civiles y especiales sociedades y quiebra, que ¿verdad? Porque de la edad de una y que vos me hables, ya te digo. Lo cierto es que en esos juzgados, digamos, la gente que trabaja ahí es especialista en asuntos de quiebra, concursos y quiebra, sociedades, concursos y quiebra. Dale, Pierre. Muy bien. Hay juzgados para distintas áreas. Hay juzgados laborales, hay juzgados civiles y hay juzgados de concursos, sociedades, concursos y quiebra. Pero no tiene nada que ver. Es decir, si una persona ha celebrado un contrato de franquicia con otra, llámese esa persona jurídica o humana, y el otro no cumple con determinadas condiciones del contrato de franquicia, va a ir al juzgado civil, no va a ir a un juzgado especial para comerciantes. Es todo tipo de contrato. Ahora está todo igual.
En los únicos fueros especiales que hay son los fueros de concurso, sociedad, concurso y quiebra, y para todo lo demás hay los laborales. Y para todo lo demás es todo lo demás. ¿Está? Todo lo demás, incumplimientos contractuales de cualquier tipo, contratos de agencia, contrato de consumo, contrato, todo es contrato civil, es considerado contrato civil. ¿Qué otra característica, digamos? Porque, bueno, ahí ustedes tienen distintos conceptos del derecho comercial, bla, bla. Pero ¿qué otra particularidad, digamos, tiene este derecho o esta rama del derecho privado? Que le da mucha importancia, y esto es qué diferencia entre usos y costumbres. Le da importancia y relevancia a los usos y costumbres. ¿Y qué son los usos y costumbres? Le da relevancia y le da fuerza legal a los usos y costumbres. Y los usos y costumbres, las costumbres son acciones humanas que se repiten a lo largo del tiempo de una manera constante por una comunidad, creyendo esas personas, considerando esas personas que realizan esas actividades en forma consuetudinaria, costumbrista, que en realidad así es porque la ley dice que así es. Y a lo mejor no hay ningún respaldo legal. Fíjense, cuando nosotros hacemos la cola en el ómnibus, ¿qué tal si alguien se va y se mete? Nosotros decimos, señor, la cola es allá, ¿verdad? Decimos. Y si no, dice, ¿qué me importa? Dice uno, le decimos, momentito, vaya allá, policía, venga, y la policía le va a decir, ¿qué pasa, señor? No, porque este se está queriendo adelantar en la cola del banco, de lo que sea. Bueno, eso es una costumbre. No está avalada por ninguna regla en particular. ¿Qué otra costumbre? Muchos contratos, aún antes de este momento político, no me pregunten, no hablemos, hay toda una parte que hay que saltearse en el manual, hay que salteárselo completamente. Le pregunto al titular, le digo, ¿esta parte qué hago? ¿La explico, la salteo? Y me dice, como quieras, Alicia. Total, para lo que estudian. Pero por si acaso la vayan a estudiar, yo le voy a decir qué parte no la tienen que leer. Está todo en crisis. Bueno, ahora que se pueden hacer contratos en dólares de manera legal. No es que antes no lo podían hacer de manera, era ilegal hacer contratos en dólares, no. Lo que pasa es que antes, si antes de estamos en vigencia bajo el decreto de necesidad y urgencia. Ay, sí aprobaste. ¿Viste? Sí, aprobaste en serio. Tenías razón. No te creéis, Piero. Yo le digo Piero porque se parece a un cantante de cuando era chico, joven. Imagínense las décadas que ha pasado. Él se llamaba Piero y era chuludo así con lente con él y un día se apareció con la guitarra. ¡Guau! Está permitido y siempre estuvo permitido las operaciones en moneda extranjera, no es que fueran ilegales. Pero ¿qué sucedía antes de este DNU? Que al ser considerado la moneda extranjera no de curso legal, se podía pagar el equivalente en pesos. Es decir, no tenía por qué ser pagada en billete. Eso es la diferencia. Ahora se debe pagar en billete. Esa es la diferencia. Porque antes se consideraba que las obligaciones de dar
moneda extranjera, no me saquen, esperen, porque esas cosas a mí me ponen nerviosa. Esperen, después me hace la pregunta, mi amor. De dar moneda extranjera, como las personas no las podemos obtener de manera legal, de alguna manera, porque el Estado no produce los dólares, ni produce moneda extranjera. Es decir, nuestro Estado no produce moneda extranjera. La moneda extranjera entonces era considerada dar como cantidades de cosas. Alguien se obligaba a entregar $300, era igual que entregar 300 bolsas de no sé qué. ¿Qué significaba esto? Que si no se cumplía la entrega de los $300 o las 300 bolsas de no sé qué, la mora no era automática, no generaba intereses, si hasta que no hubiera emplazamiento. Bueno, ahora como es prácticamente de dar curso, es moneda de dar curso, moneda de curso legal, el que no entrega los $300 se le imponen los intereses, todo el cuento. Ahora te escucho. Bueno, buena pregunta. La alumna inquieta acá pregunta, ¿qué tipo de cambio se practicaba? ¿El de al momento de pagarse en peso? ¿El oficial o el oficial o el valor del dólar blue? Esa es la pregunta. Bueno, todos esos dólares, la profesora que aquí te asiste, hija, no tiene la menor idea, nunca la entendió. Y nunca tuve interés en aprender, porque todo lo que es mundo financiero, a mí particularmente me afecta. No me gustó nunca el mundo especulativo, nunca me gustó, y yo me manejé siempre como abogada en el ámbito del derecho civil estrictamente. Todo el mundo especulativo, todo esto, que el dólar me, que yo pongo acá, no que pongo allá, y que si cambio esto por el liqui con dólar con liqui, me juro por mis hijas, que no lo sé, ni lo quiero aprender. Me voy a morir sin entender. Entonces, pero sí te puedo decir desde el punto de vista de abogada de derecho civil. Entonces, ¿a qué dólar se podía ejecutar nada más que al dólar oficial? Pero ¿qué pasaba? Al momento de ejecutar, el acreedor decía, bueno, entre ir al juicio, lo que me va a demorar, lo que voy a, hasta que bueno, ¿cuánto quieres pagar? O hay veces que era justamente al revés. El deudor decía, mire doctora, está bien, no importa que sí, que sea dólar, pero yo no quiero complicaciones. ¿Qué es lo que la gente en realidad no quiere? Complicaciones. Entonces, si uno va por el deudor, uno le dice, mire, usted puede pagar a valor dólar oficial, el dólar oficial está 300 pesos. Sí, pero yo prefiero pagarlo a dólar, como dice, como hemos entendido, los usos y costumbres. ¿Qué dicen los usos y costumbres? ¿Qué dicen los usos y costumbres? Si dice pagadero en dólares, ¿qué dólares? ¿Dólares canadienses, dólares australianos? ¿Cuáles dólares? Bueno, ¿qué tal si no se dijese? A ver, ¿cómo entenderían ustedes? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál es la costumbre? ¿Con qué tipo de dólar? Si no dice dólar estadounidense. A ver, ¿qué dólar vos pensarías que se... Bueno, las dos partes son argentinas. Claro. ¿Escucharon? Yo no, mi amor, está rezando. No. Volviendo al valor de la costumbre, yo quería hacer también, dijimos el tema de hacer cola, quien no cumple la primacía en el orden, volviendo al valor de la costumbre, tenemos que, por ejemplo, se acostumbra que aunque no se diga dólar estadounidense, la costumbre dice, la costumbre es de costumbre
que aunque no se diga, nadie puede venir con dólares canadienses, porque si momentito, es dólar estadounidense, no, pero no dice ahí, bueno, pero las costumbres, los usos y costumbres en nuestro país establecen que en dólares estadounidenses. Me están siguiendo la importancia también de los usos y costumbres en materia económica, en materia comercial. Bueno, ¿qué diferencia entre los usos y la costumbre? Esa es una pregunta que tienen en uno de los temas a desarrollar. Búsquenlo. Lo que pasa es que la costumbre funciona como para completar la ley, ¿no? Digamos, la hace más plena la ley. ¿Qué es la ley? A ver, nos preguntemos y nos digamos de manera general. La ley es una previsión abstracta. ¿Y quién la baja? Las personas la bajamos. Es decir, la aplicamos normalmente. Las personas, habitualmente, cumplimos las normas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las cumplimos o no? Claro que las cumplimos. Por eso estamos todos acá. Y nadie llegó acuchillado, sin cabeza, sin... Normalmente, las personas cumplimos las reglas. La excepción es que no las cumplamos. Para la excepción están las reglas, sí. Bueno, fíjate vos que hay costumbres, hay leyes que son consideradas muchas veces letra muerta. Vale decir que por más que está arreglada, la gente no la cumple. La regla que hay una norma, una ordenanza que impone multa al peatón que no va por la senda peatonal. Estoy hablando ahora del peatón, ¿estamos? Multa para el peatón que no cruza por la senda peatonal. Es letra muerta. ¿Saben por qué? Porque tendríamos que tener, no sé, un vigilante en cada una de las cuadras y además, ¿cómo hace el inspector de tránsito? Escúcheme, deme su identificación, porque usted cruzó por acá por la mitad de la cuadra y no cruzó allá en la punta. Deme su identificación. Esa potestad no la tiene el inspector de tránsito. No la tiene. A su vez, no sé cómo lo dice el manual, vuelvo a decir, tu intención de hacer un resumen para dar más o menos reforma organizada y me volví, me apabulló tanta información en la unidad 1, pero fíjense, las reglas son previsiones que funcionan y se aplican cuando las partes no la aplican. Digamos, se las baja, se las interpreta un juez cuando una de las partes o alguien no ha cumplido la norma. Pero si no es necesario de acudir a las reglas, a la ley. Pero más aún, debo decir que las leyes nacen como demanda de la sociedad, por necesidad de la sociedad. Sin ir más lejos, saliendo ya, me aparto de vuelta del derecho comercial, del derecho privado 2, del derecho económico. Fíjense ustedes lo que fue el matrimonio igualitario. ¿Qué hizo la ley? Regular lo que existía, lo que estaba, no inventó nada. Entonces, ustedes lo van a ver ahí, dice, las leyes o el derecho es una demanda de la sociedad, es una demanda de la comunidad. No surgen así porque sí, sino surgen como una demanda. Negar esa realidad, negar las uniones de personas del mismo género, sexo, no sé, como les quieramos llamar,
les hago esa aclaración porque mis hijas me dicen, no, mamá, no es sexo, es género, no, vos hablas con cosas de no sé qué, eso es exclusivo, bueno, no sé cuántas cosas me dicen, pero vuelvo a decir, yo fui una de las primeras que estuvo de acuerdo con el matrimonio igualitario, porque siempre existió las uniones con ánimo de permanecer, de estar juntos, de ayudarse, de formar una unión duradera, de incluso de tener hijos por cualquier día. Y existió. Entonces, ¿qué hizo la ley? ¿Inventó algo? Si hubiera inventado, hubiera sido letra muerta, nadie le hubiera pelotado lo mismo. Que los gays no pueden adoptar hijos, que tenían que, no me acuerdo que la ley de adopción tenían que ser matrimonio distinto, bueno, no lo decía, pero era más que claro. Entonces, ¿dónde está escrito, dónde está escrito que el matrimonio heterosexual es garantía de cuidado, amor y cariño para un niño? ¿Dónde está escrito? Si las barbaridades más tremendas que se han visto de tortura a niños, de abandono, de golpiza, es de parejas heterosexuales. Bueno, yo me fui, ya vieron, me fui. Completamente me fui el tema, menos mal. Estamos en no sé cosa. Bueno, en síntesis, cuando las leyes no reflejan lo que le ocurre a la sociedad, lo que la sociedad como sociedad y como sociedad económica demanda, es letra muerta. Alguien me quería decir algo por acá. Ya está. Y el uso tiene importancia en tanto y en cuanto una ley diga especialmente hay que regirse por los usos del lugar. Las costumbres tienen fuerza, tienen mucho más fuerza. Las costumbres es de mucha más relevancia porque van a la par de la ley. Solamente cuando la ley lo indica. Algún uso, por ejemplo, los usos de vos me decís, una definición, es también una actividad consuetudinaria que constante, pero más localizada, más de una región especial, el uso. La costumbre es mucho más generalizada, más extendida en muchas zonas. El uso es más bien de un lugar, de una zona, cómo es el uso del lugar. Hace relación más a un sector de la... y hay otra pregunta. Bueno, hay otra pregunta que también... sí, es la empresa, sí. En este momento, desde hace 90 días, 99, si se pactó en dólares, perdón, ¿cómo es la moneda de Rusia? Es ¿cómo se llama? Rublo. Si se pactó en rublo, va a tener que conseguirlo de alguna manera porque tiene que conseguir los rublos. Hasta hace poco tenía que establecerse cuál es el equivalente, pero ahora lo va a tener que conseguir y si se comprometió así, comprometió con esa moneda y es exigible en esa moneda. Por eso está el tema de la constitucionalidad, ¿no? Porque la moneda de curso legal la establece solamente el Congreso. Entonces, lo que establece, ¿cuál es la moneda de curso legal nuestra? De curso legal, le decía obligatoria, el peso. Y no se ha cambiado. ¿Cuál es el poder del Estado para cambiar como moneda de curso legal, le decía obligatoria, el Congreso de la Nación? Solo que cambiamos la Constitución y no haya más poderes.
lo que algunos estarían muy contentos, yo no, como persona formada en derecho, no estaría contenta. De alguna manera funcionó mal, funcionó bien, pero funcionó. Entonces hay que buscar por los canales que tenemos, que existen, mejorar, pero no anular, no anular. Yo estoy absolutamente en contra del poder judicial fuero penal, ¿no? El fuero penal funciona para mí pésimo. El fuero civil funciona muy bien. El poder judicial, fuero civil. Pero el fuero penal funciona muy mal. A mí, a lo que yo veo, yo no hago penal. Por mí que lo extingan, ¿tá? Porque funciona mal. Pero no es lo que me parezca a mí, sino lo que tenemos que mejorar. Esa es la opinión. La moneda de curso legal, lamentablemente, le guste o no al presidente, es el peso. Y de acuerdo a la Constitución, quien el poder que determina la moneda de curso legal es el Congreso de la Nación. El cambio es el Congreso de la Nación. Bueno, listo. Me metí en derecho constitucional. Bueno, ¿qué es lo que teníamos que dejar de al lado y tendríamos que cerrar los ojos a ver qué pasa? ¿Qué otro punto? Bueno, aparece entonces los usos y costumbres, qué es la ley, qué es el derecho comercial, cómo funcionó y cómo se terminó uniendo y por qué. Hoy en día la masividad de los seres humanos somos empujados a consumir y consumimos a mansalva, aunque no tengamos ni un peso, salimos a fiar con tarjeta o como sea. Nadie de nosotros está acá sin un celular. Ninguno de los alumnos que nos están viendo en su casa, si es que están, se conciben sin internet, es decir, sin el servicio de internet. El mundo moderno de Occidente funciona con el servicio de internet y eso es una necesidad y es una necesidad masiva. Bueno, eso ha llevado justamente y ha podido ser el derecho comercial como organización, como normativa, ha podido darle solución a todo este consumo, a esta toda movida económica, justamente porque es flexible se ha ido acomodando. Ustedes van a ver al final de la materia un contrato que no está normado y se usa mucho por los usos y costumbres, que es el contrato de underwriting. Es un contrato que no está legislado en ningún lado. ¿Y cómo se rige? Por los usos y costumbres. Obviamente, la que aquí les habla nunca vio un contrato de underwriting nada más que en los libros. Y creo que usted, ojalá, tengan la suerte de estar vinculados a un contrato de underwriting. ¿Qué es un contrato de underwriting? Un contrato que no está normado, que se rige por los usos y costumbres y que funciona así. Una empresa que emite acciones necesita plata, busca una entidad financiera que le preste plata a cuenta de acciones que emita y la entidad financiera le consigue inversores, es decir, le adelanta, sale a venderle las acciones, se queda con la diferencia. Ese contrato de underwriting lo tienen ustedes, creo que en la unidad 20 o en la 18, no me acuerdo. Es un contrato que no está reglado y se rige por los usos y costumbres. Es un contrato financiero, es un contrato exquisito, es un contrato que solamente una gran empresa cuyo capital esté representado en acciones, en SA, cuyas acciones se venden en bolsa o no, va a celebrar.
La que suscribe nunca tuvo la dicha de asesorar una empresa de esa envergadura. Bueno, ahí ustedes ven cómo funcionan los usos y costumbres, cómo funciona, cómo se aplica, cómo se interpreta por los usos y costumbres. Por eso tiene un nombre inglés, aunque se usa en el mundo, en todo el mundo. Bueno, creo que, esperen un poquito, vimos, ustedes van a ver la palabra atomización, la atomización del derecho comercial. ¿Qué es eso de la atomización del derecho comercial? ¿Saben lo que es? Es que es verdad, el derecho comercial, como tiene tantas áreas, regula tantas áreas, todavía no ha sido integrado en un solo cuerpo normativo y así debiera ser. Porque fíjense, tenemos la ley 19.550, que es de neto carácter comercial, porque es la ley de sociedades, y después está la ley 19.551, que es la ley de concurso y quiebra. Luego tiene la ley de documento de crédito, documentos cambiarios, letra de cambio, cheque, pagaré. Luego el cheque se desprende, porque hay una nueva ley de cheque, porque nació el cheque electrónico. Entonces todavía hay cuerpos regulativos independientes del Código General. Tenemos el contrato de prenda, por ejemplo, el contrato de depósito, el contrato de depósito en el cual el depositario puede emitir los warrants, que son certificados de depósito negociables, no está tampoco dentro del Código Civil y Comercial. Es una ley especial. Solamente determinadas personas autorizadas por el Estado Nacional, Secretaría de Comercio, pueden emitir warrants, es decir, certificados de depósito que son comerciables, bla, bla, bla. Es decir, muchas de las actividades empresariales están reguladas por leyes aparte, no por el Código Civil y Comercial. Alumnos queridos, con esto yo les he dado un pantallazo de la unidad 1. Como es muy amplia, mi sugerencia es que desde el primer momento, como no es un tema de su devoción, anoten, hagan ahora nomás para que no se la vayan sacando de encima, dado a que han tenido la suerte de que he venido yo a darle la clase y tirarle los datos de cuáles son las cosas de esta unidad que le van a preguntar, ¿no? Entonces agradezcanme, pero no se le va a pedir mucho, pero sí le va a servir para interpretar en la multiple choice para dónde apunta, ¿me entendieron? Y también leyendo esto para apuntar cuando les preguntan, por ejemplo, ¿a qué se considera prácticas abusivas? Yo veo, lamentablemente, no les tengo, me doy cuenta que estudiaron. Cuando voy a corregir, me doy cuenta que estudiaron, pero se van para otro tema de lo relacionado con consumidor. Entonces se van para otro tema y no para lo que se les pregunta de qué es el daño punitivo, que es distinto a los otros aspectos del consumidor y cómo está protegido. Entonces, esta unidad no se les pregunta mucho más que las cosas que yo ya les he tirado, que se les va a preguntar. Desde que yo estoy en esta cátedra hace mucho tiempo, se viene preguntando nada más que eso. ¿Y qué otra cosa? Bueno, nada más. Estoy acá para que ustedes me hagan todas las preguntas, se saquen todas las dudas, hagan una ojeada de ahí del libro si lo tienen. Yo veo la alumna, mi amor, que ha venido con unas ganas de escribir bárbaro y ha escrito medio renglón, porque obviamente
no hay mucho, es tanto que es poco lo que hay que decir. ¿Me entiendes? Es muy extenso, muy de discusión filosófica de tal doctrina, de tal doctrina, si se aplica, qué son las lagunas del derecho, qué son las lagunas del derecho. Y son situaciones que no están regladas. Hoy en día es muy difícil. Es más probable que sea al revés, que haya reglas que sean letra muerta, que no las aplique nadie, que es más fácil que sea al revés. Entonces, muy bien, vas a salir profesor vos. ¿Te gusta el derecho? Vos sabés que Fushimi, como le era contado primero, le terminó gustando el derecho y se recibió de abogado, porque le terminó gustando el derecho. No sé, bueno, hay gente que le repele el derecho, pero lo cierto es que los abogados estamos metidos en todos lados. Y el que estudia medicina tiene que aprobar una materia que se llama medicina, ¿cómo se llama? Derecho forense. Los ingenieros y arquitectos también tienen que estudiar una materia relacionada con la responsabilidad civil, qué sé yo. El derecho está metido en todos lados. Y ustedes van a tener que, a mí me hace gracia un poco cuando se dice, bueno, pero ¿cómo se puede hacer para que los alumnos digamos, se acostumbren a leer más, o sea, al apego, en vez de sintetizar tanto, que lean para interesarse, cómo son las instituciones del derecho, la historia del derecho? Y yo digo, sí, no, yo como alumna, voy a confesar, yo como alumna, no me olvido que yo rendía una materia, salía de ahí y no sabía de qué se trataba lo que rendía. Lo único que quería saber era de qué era la materia que el próximo que tenía que rendir. Nadie se acuerda de lo que rindió. Pasa el tiempo y uno se va olvidando. Es como que la próxima materia aplasta la anterior. Entonces, pretender que el alumno recuerde, tenga que saber un poquito de esto, un poquito de esto, otro poquito de esto, es la verdad, no estoy de acuerdo. Pero nuestras universidades públicas son así, son enciclopedistas, son formadoras, integradoras, muy, muy tratan de que el alumno salga con una formación muy amplia, con una calidad importante, y tenemos que disfrutar mientras exista, porque en cualquier momento terminamos con la universidad pública. ¿Alguna pregunta? Ojen, y pregúntenme, ¿qué hora es? Piero, ¿qué hora es? Profe, Sí. disculpe, quisiera saber la fuente del derecho. ¿Cuántas son y cuáles son? Los usos de costumbre es una, la ley es otra. ¿Qué me está diciendo? Espera. ¿Me están diciendo por ahí o ahí? A ver, ¿qué me has preguntado? Sí, le preguntaba cuáles eran las fuentes del derecho. Los usos y costumbres es una y la ley es otra. Los usos y costumbres y las leyes, vuelvo a decir, se complementan con las costumbres. Como ambas son reguladoras de la vida humana. De hecho, yo di el ejemplo de hacer una cola, hacer una fila en el banco o en el ómnibus. No hay ninguna ley que diga que la persona, cuando llega a un lugar de acceso público, tenga que hacer fila. O vos conoces que uno haga fila porque existe una ley. ¿Me estás ¿Profe? Sí. Sí, eso sí lo entendí. Lo que No quería saber es existe la ley cuáles que son defiende la fila. Esa es las la leyes, costumbre. Y los la usos y costumbre costumbres impone y qué el otra cumplimiento de esa fuente. regla.
unánimemente entendida por todos como obligatoria. No sé si te contesté. No sé ¿Profe? sí. Sí, sí le entendí. Pero, ¿cuántas son las fuentes del derecho? No sé. Está todo repetido. Por eso es como que se superponen los temas. Entonces, una cosa es las interpretaciones de la... ¿Saben quién interpreta las reglas para la alumna que me está escuchando? Los jueces. Yo como docente no estoy de acuerdo que ustedes tengan que aprender las reglas de interpretación de las leyes o de las reglas o de los contratos. No estoy de acuerdo, porque no son ustedes los que tienen que entender las reglas de interpretación de los contratos o de los acuerdos. Son los jueces, pero están en el programa. Entonces, ¿cómo deben interpretarse? Una cosa es la interpretación de la regla y otra cosa es la fuente de la ley. Son cosas distintas. No sé cómo se llama la alumna que me está preguntando. Vamos así. ¿De Sí, profe, dónde me llamo emana Silvana. el derecho? De un pedido tácito, de una necesidad de la comunidad. Esa es la principal fuente de derecho, la necesidad de una comunidad, la comunidad misma, la vida misma de la comunidad exige que nazca una regla, un derecho. Esa es la principal fuente del derecho. La fuente de la ley es una parte del derecho, porque el derecho es un cuerpo organizado de reglas. La ley es una parte del derecho, no sé si me estás escuchando. Lo que ocurre, y de eso les pido disculpas y se los aclaro, el docente, para aprobar, rinde una materia que se llama, los docentes y los locutores, rinde una materia que se llama elocución y fonética, que es una materia que exige que el docente hable claro, pero no solamente que hable claro en palabras, sino que llegue el sonido de manera clara. Su tono debe ser constante y no debe acentuarse la primera sílaba o la última. Por ejemplo, constante. Y ustedes tienen esa jerga en la cual yo a mi hija les digo, por favor, habla despacio, pero hablar separando la palabra. Bueno, ahora hablar bien, separando las palabras. Entonces yo les pido, por favor, que así como yo hago el esfuerzo de mantener el mismo tono, separando con claridad las palabras, cuando ustedes me hagan una pregunta, hagan el mismo esfuerzo que estoy haciendo yo. Entonces, a ver. No, los contratos de underwriting se rigen por los usos y costumbres. Sí, es generalizado. En todo el mundo se usa. En todo el mundo se usa el contrato de underwriting. A punto, por ejemplo, puede ser el uso de una zona, por ejemplo, de una localidad en la cual es usual que el acreedor vaya al domicilio del deudor a que le pague. Eso sería a lo mejor el uso de una localidad, que no es lo común. La costumbre es que vaya el deudor al lugar del acreedor y le pague. Pero puede ser a la inversa, de acuerdo a una zona. Es más localizada, menos amplia. A ver, hija, haceme la pregunta. Solamente cuando la ley dice deberá aplicarse y deberá el deudor o el contratante
actuar según los usos del lugar. Es decir, cuando una ley expresamente dice que debe actuarse o cumplirse de acuerdo a los usos del lugar. Sí, no toda última. Yo estoy acá y debo quedarme, si ustedes me lo exigen, con preguntas hasta la hora de salida. Es mi obligación. Eso hace acordar que explique qué es el abuso del derecho. Me estoy salteando ese tema. Es lo mismo. Es lo mismo. No, olvídense. Nadie le va a preguntar de eso. Todo eso es para mí necesario. Pero Grullo, muy bien, muy bien. Muy bien, que tenga riqueza de vocabulario. ¿Cuál es la figura de abuso del derecho que se incorporó? Fíjense, lo tenemos ahora a la figura del abuso del derecho, lo tenemos plasmado en el Código Civil y Comercial. ¿Y qué es eso del abuso del derecho? Fíjense, antes solamente los jueces lo aplicaban, decían, bueno, el acreedor no puede abusar de su derecho de cobrar yendo a la puerta, que fue en realidad no es que lo dijo un juez finalmente. Un abuso del derecho sería que vaya el acreedor a la casa del deudor a tratar de cobrarle a la 1 de la mañana y golpearle la puerta. Esa es una... ¿Tiene el derecho el acreedor de cobrar? Sí. ¿Tiene el derecho a cobrarle por vías legales? Sí. Pero ¿tiene derecho de ir a golpearle la puerta a la 1 de la mañana, los gritos, adelante de todo el mundo, para que le pague? No, es un clásico abuso del derecho. El acreedor tiene derecho a cobrar, pero no haciendo uso abusivo de su derecho. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso que lo estudiamos nosotros cuando éramos estudiantes, que fue que el código, y el actual código dice que el vecino no puede, dentro de las restricciones del dominio, ¿no? Porque el dominio es omnímodo, qué sé yo, pero no podemos plantar árboles a menos de 3 metros de la medianera. ¿Cuál es la finalidad de esa norma? De claro que el árbol a lo mejor no le levanto los cimientos, no le jorobe a la cañería de desagüe. Bueno, esa es la finalidad de la ley. Porque siempre hay que pensar cuál es la finalidad de la ley. ¿Para qué la ley le impone a una persona no plantar árboles a menos de 3 metros del muro medianero del otro? La finalidad es intuitiva, protectora, eventual. Hubo un caso de una persona en el Cerro de hace muchos años que exigía que su vecino le corte el árbol, lo haga desaparecer, lo tale al árbol, porque el árbol estaba a menos de 3 metros del muro medianero. Pero del muro medianero para la vecina, del Cerro de las Rosas, había un patio, un jardín. Entonces decía que de ese árbol le molestaba porque le caían hojas, y en otoño, que era muy sucio, y que le ensuciaba la galería, y que bla, bla. Y el árbol que pretendía que talarlo era un árbol añoso, hermoso. Entonces, como el dueño del árbol le dijo, no lo voy a tirar abajo, es un árbol hermoso, nos da sombra, no la perjudica sustancialmente, no se lo voy a tirar abajo, señora vecina. La mujer acudió a la justicia para hacer que se cumpla esa norma de el impedimento o la prohibición de plantar un árbol a menos de 3 metros del muro medianero. Fue el señor dueño del árbol, muy bien patrocinado, muy bien defendido, y planteó que lo que pretendía la señora era una típica figura de abuso del derecho. Es decir, pretender que se aplique una norma cuando no le producía un daño importante al otro. Como en el caso de la señora que quería que le tiren abajo un árbol hermoso, añoso, de muchos años. Que lo único que le molestaba a la señora y el único perjuicio es que en otoño le caían las hojas. El juez le hizo lugar al dueño del árbol
y le impuso las costas a la señora que exigía que tire el árbol abajo. Esa es una típica figura de abuso del derecho, de alguien que usando el derecho exige el cumplimiento de un derecho que no le produce daño o de una manera que no sea la idónea. Antes solamente la jurisprudencia lo había plasmado esta figura del abuso del derecho. Hoy lo tenemos legislado. Y lo vemos mucho en defensa del consumidor. Cuando se usa justamente la figura de la posición dominante que tiene el proveedor de servicios, abusando de su posición predominante o más fuerte, le hace contratar al consumidor de una manera que lo perjudica a la postre. Muy bien. Típica pregunta que viene el cliente al estudio y dice: ay, doctora, porque me quieren cobrar un no sé cuánto de interés en la tarjeta de crédito. Entonces uno le dice: no la pague. No la pague, que cuando vaya a la justicia, el tribunal va a morigerar los intereses, no le va a aplicar esos intereses que le está pretendiendo. Ay, pero ¿sabe qué? Después, ¿qué pasa después? Y le van a hacer juicio. Y después aparecerá en el veral, seguro. Es otro tema. Ay, no, pero no, después no me van a dar más la tarjeta y no voy a tener más tarjeta. Bueno, entonces muchas veces los mismos consumidores renuncian tácitamente, renuncian a su derecho, y aunque está prohibido el anatocismo, es decir, los intereses de intereses, salvo cuando lo impone una sentencia como multa por la mora o cuando entre partes se refinancian deudas, que finalmente los usuarios de tarjeta de crédito, como no tienen otra posibilidad, terminan refinanciando los intereses astronómicos con la tarjeta para no quedarse sin la tarjeta. Eso sucede. La figura de abuso del derecho, digamos, en el mundo financiero, lamentablemente no la podemos hacer valer mucho. No la podemos hacer valer mucho para los que usan tarjeta y están encadenados, ¿no?, al sistema. Yo no tengo tarjeta. Sí. Yo creo que ese derecho de admisión es un derecho que va a ir desapareciendo. Creo que va a ir desapareciendo porque es sumamente discriminatorio. Es muy discriminatorio. Estás hablando del ingreso a un boliche. Ajá. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El famoso derecho de admisión espero que termine siendo acabado, porque es un derecho de admisión que no está legislado en ningún lado. No está legislado. Está por los usos, por las costumbres, por los usos, pero en realidad no es legal. Porque ¿en virtud de qué el derecho de admisión? Porque la persona no está vestida como se usa, porque la persona no está vestida de moda,
o porque está vestida, o porque, no sé, o porque no tiene el peso adecuado, la altura adecuada, no sé. A mí me parece que eso es un famoso derecho de admisión. Eso no está legislado, por ejemplo, el derecho de admisión. Y fíjense que en lo que se llama, lo que ustedes tienen acá, justamente en esta unidad, ¿a qué se llama? Bueno, esta figura dentro del derecho consumidor, justamente hubo un caso en el cual un consumidor había ido a hacer una queja en una empresa, creo que era de telefonía. Bueno, hizo la queja, qué sé yo, le levantaron la queja, no le solucionaron el problema de la telefonía celular, fue al día siguiente, seguía sin darle solución la empresa y en el segundo día le dijeron, bueno, vaya a hablar con el gerente. Bueno, dice el señor, vaya, ¿dónde está el gerente? En el tercer piso. Y la persona, el consumidor, estaba con muleta, era una persona discapacitada, no podía subir las escaleras. Y lo mandaron al tercer piso a propósito, porque sabía que no podía llegar. Eso es un hecho que salió en los diarios como el no trato digno, ¿no? La falta de trato digno a una parte del contrato. Yo creo que el derecho de admisión, que no está legislado, que yo sepa, no está legislado en ningún lado, va a tener que ir desapareciendo, por lo que usted sabe. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto. Este tema da para muchas cosas, para hablar mucho. Todo lo que es uso y costumbres, ¿no? Bueno, en la próxima unidad ven con el profesor, yo desconecto acá, creo que el profesor Fujimi sigue con la unidad 2.